Vale. Buenos días, buenos días. Bueno, nuestro siguiente invitado, Jesús Fernández, nos va a traer, trabaja en un proyecto que consideramos muy interesante, si no, no lo hubiéramos traído, que se llama La Ponte Ecomuseo en Asturias. Jesús trabaja en la Universidad de Oviedo, nos trae un perfil académico del mundo de la arqueología. Y qué curioso que el proyecto, que parece que tiene fuertes dosis de interpretación, él lo dirige en sus ratos libres. Así lo hemos... Muy bien, entonces la charla que nos va a traer, muy sugerente, lleva por título Memoria, Territorio y Comunidad, la interpretación del patrimonio y su función en los ecomuseos. Le dejamos con él. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la organización de estas jornadas por su invitación a participar. Siempre es un gusto para mí volver aquí. Es verdad, la mascarilla, que la puedo quitar, qué bien. Siempre es un gusto para mí volver aquí. Hace, creo que 4 años que ya había estado en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, también en unas jornadas, en aquella ocasión estaban relacionadas con el patrimonio de proximidad. Y lo cierto pues que siempre me siento muy acogido aquí, ¿no? Y me encanta volver a Sevilla y a Andalucía y estar aquí con vosotros compartiendo un poco la experiencia que traigo de ahí de Asturias, que tiene muchos puntos, creo, en común con algunas de las cosas que comentaba Manel ahora. Y bueno, vengo con una actitud de total humildad, en el sentido de que yo me considero un poco un free rider, ¿no?, en todo este mundo de la interpretación de patrimonio, y vengo con la actitud de compartir y aprender, sobre todo, y no de sentar cátedra ni nada de eso. La experiencia que yo traigo es complementaria a la de Manel, porque si Manel habló de sus territorios, ¿no?, desde esa perspectiva del monarca, ¿no?, de quien abarca mucho, ¿no?, y tiene un poder superior. Yo voy a hablar más desde la perspectiva de un conde local, ¿no? Pero las cosas que va a hablar un poco más desde su feudo, ¿no? Pues las cosas que voy a comentar creo que se pueden conectar bastante con estas que tú con estas que trataste ahora, ¿no? Bien, pues vamos a meternos un poco en el tema entonces. El título de la ponencia, como veis, es Memoria, Territorio y Comunidad. Son 3 ideas que van a atravesar toda la charla, ¿no? Y también la idea central, ¿no?, que es la interpretación, el papel que la interpretación del patrimonio juega en todo esto, ¿no? Quería hacer antes unas aclaraciones previas, simplemente para contextualizar un poco dónde nos ubicamos, ¿no? La Ponte Ecomuseo es una iniciativa local que parte de un grupo de personas que vivimos en una zona rural de Asturias, en un municipio de tamaño muy reducido, que es el concejo de Santo Adrián, está cerca de la zona central de Asturias, pero a pesar de la proximidad que tiene a la zona central es muy rural, ¿no? Y tiene pues los problemas estructurales habituales que tienen todas las zonas rurales, tanto de Asturias como el resto de España y de otras muchas zonas de Europa, ¿no? Y que se resumen con estos 3 datos, ¿no? Una pérdida constante y progresiva de demografía desde hace 60 años o más, un envejecimiento también importante de la población y una cada vez mayor falta de diversificación económica. Incluso dentro de esa falta de diversificación económica encontramos algunos sectores emergentes de la economía, como es el turismo, que empiezan a adoptar rasgos de monocultivo, ¿no?, porque cada vez se emplean a más personas dentro del sector ya terciario. Los sectores tradicionales, como era el sector primario, pues pierden cada vez más población activa y cada vez menos gente se dedica a eso, ¿no? Vivimos en este proceso de transición en el que el hijo del ganadero es ahora recepcionista de hotel, ¿no? Hay como esta transición. Entonces, bueno, un poco así de forma resumida para que veáis un poco ese espacio en el que nos movemos, ¿no? Y una segunda aclaración, y es que es un ecomuseo. Simplemente voy a responder de forma breve utilizando una de esas diapositivas de las que hablaba antes Manel, ¿no?, en la que defino el ecomuseo en contraposición a lo que es un museo, ¿no? Aquí me excuso porque la idea no es mía.
y es de los apodados como padres de la nueva museología. Pero creo que con esta diapositiva se entiende un poco bien, ¿no?, esa diferencia. Si el museo es un edificio donde, que alberga una colección que es presentada a un público, entendido aquí el público como receptor pasivo de información, el ecomuseo pues, es un territorio en el que hay un patrimonio diverso, tanto en su dimensión material como inmaterial, y en el que una comunidad la comunidad local juega un papel relevante en el diseño, en la puesta en marcha de esa iniciativa ecomuseal, ¿no? La comunidad aquí no es un mero receptor pasivo de información, sino que es un agente activo dentro del propio proceso, ¿no? Estas serían como las principales diferencias que habría con un museo. El propio Devaguine ha planteado muchos problemas al concepto que él mismo inventó, ¿no? y le ha puesto muchas pegas, ¿no? Y a veces incluso parece que muestra como síntomas de cierto arrepentimiento. Fue una mala idea haber colgado el término museo, ¿no? Pero bueno, al final el concepto tuvo su éxito y se le escapó de las manos. Tuvo su propia evolución y ya no se puede hacer nada sobre eso, ¿no? Se supone que ya estamos en la cuarta ola de los ecomuseos, así que es un concepto de larga trayectoria, ¿no? Pero me gusta mucho esta reflexión que hace aquí, que dice, bueno, al final hay muchas definiciones de ecomuseo, pero la simplifica aquí, dice, a fin de cuentas es simplemente una acción llevada a cabo por una comunidad partiendo de su patrimonio para su desarrollo. Creo que esto nos despeja mucho la definición de ecomuseo. Por tanto, el ecomuseo es primero un proyecto social y a continuación cultural y científico. Creo que aquí nos sentimos más a gusto, ¿no?, con esto. Y ya en concreto la Ponte Ecomuseo, es esta iniciativa de la que hablo hoy aquí, trata de buscar un equilibrio entre estos tres ámbitos, ¿no? Partiendo de estos cuatro términos que usaba Devaguine aquí en esta definición: acción, comunidad, patrimonio y desarrollo. Intentamos mantenernos en equilibrio en medio de esos tres ámbitos y no podemos escurrirnos, ¿no?, por ninguna de estas vertientes, porque entonces el proyecto se transformaría en otra cosa, ¿no? Intentamos combinar equilibradamente ese ámbito de lo social y de activismo, ese ámbito de la economía, porque necesitamos dotarnos de un plan de racionalidad económica, necesitamos ser sostenibles. Y también es importante la pata científico-técnica, con la que más representado me siento yo como académico, ¿no? Pero bueno, en el proyecto convivimos personas de distintos perfiles, ¿no? Y bueno, cada uno tira a veces un poco para su lado, pero tenemos que intentar mantener un poco esto en equilibrio, porque si nos caemos al lado científico-técnico, pues esto se convertiría en un proyecto académico, ¿no? Lo cual a mí me vendría muy bien, porque publicaría más, sacaríamos más monografías, ¿no? Esas cosas que a veces estoy como reprochándoles a los demás permanentemente, que no hacemos suficiente trabajo académico, ¿no? Si nos fuéramos a la vertiente económica y solo nos obsesionase, ¿no?, conseguir recursos y producir cosas para venderlas en el mercado, pues nos turistificaríamos, ¿no? Lo cual creo que no es positivo, porque precisamente se abandonarían un poco los otros ámbitos, ¿no? Y si nos decantáramos por lo social y lo activista, pues seríamos gente con muy buenas intenciones, pero que probablemente no tendríamos recursos para llevar a cabo muchas de esas ideas buenas que podamos tener, ¿no? Bueno, entonces intentamos mantener ese equilibrio ahí, lo cual no es fácil, pero creo que más o menos lo estamos consiguiendo. La Ponte Ecomuseo, por tanto, queda aquí descrito en una frase que yo creo que es muy, muy sencilla. El ecomuseo es una herramienta mancomunada de custodia del patrimonio y de custodia de la memoria colectiva de un territorio. Que aunque esa iniciativa de la gente que vivimos allí, necesitamos el apoyo y la colaboración de actores muy diversos, como puede ser la propia Iglesia Católica, porque son los titulares de gran parte del patrimonio cultural que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Necesitamos la llave de las iglesias, ¿no? Y para eso tenemos que llegar a entendimiento con el cura párroco y con el arzobispo. Y también necesitamos, obviamente, la colaboración de las administraciones públicas, porque tienen recursos y también detentan patrimonio cultural. Empresas, las universidades también. Y entre todos pues creamos este espacio común de trabajo que es el ecomuseo, ¿no? Bueno, el ecomuseo al final no es nada en sí mismo, ¿eh? O dicho de otra manera, es algo evidentemente, pero tiene sentido en esta cooperación, en este trabajo mancomunado, porque si no, no podría existir simplemente. Bueno, ahora ya para entrar al tema que nos trae aquí hoy, esto eran esas indicaciones como preliminares para que nos situáramos, ¿no? Entendierais bien dónde estamos y qué hacemos, ¿no?
para relacionar lo que hacemos con la interpretación del patrimonio me voy a basar en estas tres ideas, ¿eh? La idea de resistencia, de resiliencia y de ciencia. Y de cómo la interpretación del patrimonio contribuye a estas tres partes, a estas tres patas de una misma estrategia. Y esto se puede relacionar un poco con lo que comentaba ahora Manel, ¿no? Tú hablaste, que lo anoté aquí, hablaste de la interpretación como estrategia de planificación, ¿no? Esa idea que tú expusiste tiene que ver con el concepto de resistencia que yo planteo aquí. Lo que pasa es, claro, un enfoque un poco distinto, ¿no? Es que aquí hablaríamos de planificar para resistir, pero sí tiene que ver con esa idea. Y luego bajando a la táctica, aunque no sé si la retórica bélica es lo más adecuado utilizarlo, voy a optar por otro lenguaje, ¿no? Luego en la práctica eso se pone en marcha a través de lo que tú llamaste interpretación operativa. Es que tendría que ver aquí con el concepto de resiliencia, ¿no? Cómo llevamos a cabo esas prácticas, ¿no? Resistiendo en el territorio, pero necesitamos dotarnos de unos instrumentos de trabajo para poder hacerlo. Y en todo esto la interpretación del patrimonio juega un papel imprescindible. Y luego cómo la IP, ¿no? Para simplificar, interpretación del patrimonio, juega un papel importante también en la producción de nuevo conocimiento. Es decir, porque al final todos estos procesos que ponemos en marcha son en sí mismos objetos epistémicos, es decir, pueden ser objetos de investigación, ¿no? Bueno, un poco esta es la idea general, entonces voy a pasar a desgranar cada una de estas ideas, ¿no? Y el papel que la IP juega en cada una de estas cómo la podemos ligar a cada uno de estos conceptos. Voy a empezar hablando de la resistencia y del origen del problema. Cuando pongo esta imagen, que es la imagen de mi pueblo, Villanueva de Santo Adriano, ahí vivo yo, me interesa vincularla a problema, porque esta imagen sé que muchos de vosotros podéis ponerla como fondo de escritorio, ¿no? Como en plan, cuando realmente tenga problemas pongo esta imagen y me vado, ¿no? Me va a resultar inspiradora, evocadora y me voy a olvidar de esos problemas. Y entonces a mí me interesaba jugar como con este choque de conceptos, ¿no? Porque, claro, este es el centro del problema, aquí está el nudo gordiano de todo lo que os voy a comentar. Y la pregunta que yo os planteo es, ¿este es un paisaje natural o es un paisaje cultural? Los que seáis antropólogos, geógrafos, arqueólogos, lo vais a ver claro enseguida. Vais a decir, es un paisaje cultural, ¿no? Porque está claro que ahí hay una influencia muy evidente de la cultura, puesto que ese es un paisaje claramente estructurado, ordenado, un espacio de usos agrarios, mixtos, ganaderos. Si sois ambientalistas, biólogos o geólogos, a lo mejor, pues podríais decirme que, claro, lo que más os fijáis es en los elementos naturales, ¿no? Lógicamente, esto tiene su lógica, no es cuestionar, no lo cuestiono. Sin embargo, cuando los relatos que se construyen sobre el territorio, y aquí nos vamos a meter en este asunto de los relatos, se apoyan principalmente en los elementos naturales, pues el relato que se construye es de carácter naturalista, ¿no? Y se ponen en marcha esos procesos que yo denomino procesos de naturalización del territorio, ¿no? Que aquí están muy activos y son muy potentes en Asturias, ¿no? De hecho, el eslogan turístico principal de Asturias es Asturias, paraíso natural. Los procesos de naturalización yo los describo como una serie de mecanismos que se ponen en marcha en un territorio que ponen el énfasis, la atención, especialmente, o valorizan especialmente los elementos naturales que forman parte o que integran un territorio, que están presentes aquí de forma muy evidente, ¿no? Y de forma intencionada o no, de forma más explícita o implícita, dejan en un segundo plano los elementos o los factores culturales, ¿no? De forma que el relato que surge de ahí es un relato que nos habla de estos territorios como espacios naturales, ¿no? Y eso va generando va produciendo que sedimente esta idea, y se asuma como una verdad. Es decir, lo que tenemos aquí delante es un espacio natural. Claro, quienes vivimos, quienes habitamos el territorio, sabemos que eso es una tremenda falacia. No es verdad, no es verdad. Pero no hemos opuesto suficiente resistencia a estos discursos, ¿no? Y aquí está un poco el planteamiento que yo expongo. Es decir, decidimos empezar a plantar cara a ese relato y a construir un relato distinto, ¿no? En el que hagamos un poco lo contrario. Es decir, vamos a mirar este territorio, pero lo que vamos a
subrayar, revalorizar, enfatizar, no son esos elementos naturales, sino los elementos culturales, sin los cuales no se entiende nada de lo que tenemos aquí delante, que es un paisaje cultural de naturaleza campesina. Además, eso es muy importante, subrayarlo, ¿no? Cuando los procesos de naturalización avanzan, el proceso de naturalización construye un relato, ¿no? Ese relato se basa en varias injusticias. Una de ocultación de la historia de la verdadera naturaleza de estos paisajes, que es la campesina, y otro es una injusticia epistémica en el que, sobre todo, hay determinadas ciencias que son las que cobran un protagonismo en detrimento de otras, ¿no? Pero es que al final esos relatos se concretan en políticas cuando pasamos al territorio de lo concreto, es decir, y esas políticas se aplican apoyándose en el relato y en las ciencias que han predominado, el relato hegemónico, que es de carácter naturalista. Entonces, los instrumentos, lógicamente, que se diseñan, ¿cuáles son? Parques naturales, reservas de la biosfera, zonas naturales protegidas, zonas de especial protección para las aves o para la fauna. Siempre encontraremos un poco todos estos términos, ¿no? Y yo planteo la pregunta, ¿cuántas reservas de la antroposfera conocéis o cuántos espacios especiales para la protección de la cultura campesina conocéis o cuántas reservas culturales, por ejemplo, ¿no? No conocemos ninguna. De hecho, algunos de esos términos nos resultan extraños, exóticos, bizarros, ¿no? Incluso reserva de la antroposfera. ¿Qué es eso, no? Bueno, nos resultan extraños, preguntémonos por qué. Nos resultan extraños porque nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Pero desde el punto de vista científico y técnico, serían exactamente igual de justificables que estos otros, ¿no? Esto demuestra hasta qué punto pues, este relato ha triunfado, ¿no? Y, entre tanto, pues, lo que ocurre es que estos relatos se van concretando en políticas concretas de gestión de territorio y eso al final va a tener un efecto. Va a tener un efecto, mientras que tenemos políticas fuertes de protección del oso, por ejemplo, o del lobo, o de especies salvajes, que yo eso no lo discuto ni lo cuestiono, ¿eh? Me parece muy bien que haya políticas para la protección de esos animales, pero entre tanto olvidamos, por ejemplo, la verdadera especie en extinción de la zona rural, que son los campesinos y los descendientes de los campesinos, y su patrimonio cultural, que es un patrimonio material e inmaterial. El material, pues aquí tenéis una imagen de una panera, que es una construcción es una obra de carpintería extraordinaria, ¿no? Los hórreos y las paneras, no sé si los conocéis, pero es algo extraordinario. Cuanto más, mira que yo viví con ello toda la vida, es decir, al ser familia de pueblo, pues nosotros tenemos hórreos y paneras, cuartos en los hórreos y paneras, ¿no? Pero a medida que aprendes más sobre ellos, más te sigue sorprendiendo el trabajo que hicieron estos carpinteros a lo largo de siglos. Esa panera pues podía tener 300 años perfectamente, ya no existe, por supuesto, como gran parte de este patrimonio etnográfico que cada día languidece. Y así es como, o sea, yo no quiero culpar de esto a los procesos de naturalización, sino que este es como un efecto colateral, ¿no? Aunque utiliza ahora un poco otra vez la retórica de la guerra, ¿no? Tiene sus víctimas esto. Entonces, aquí está el punto del que os quería hablar cuando planteo esta idea de resistencia y cómo nos puede servir la interpretación de patrimonio para articular una estrategia de resistencia. Pues justamente tenemos que construir un relato alternativo y ahí la interpretación es una pieza clave, porque tenemos que construir un relato convincente, fundamentado, pero que comunique y que sea convincente. Pero claro, la idea que queda aquí expuesta, yo creo que más o menos puede quedar más o menos clara, pero ¿cómo haces eso? Porque claro, hablamos de una lucha casi quijotesca, es decir, nos vamos a enfrentar aquí a molinos, ¿no? con muy pocos medios. Bueno, pues hay que ponerse a ello, ¿no? Y ahí es donde aparece esta idea de ecomuseo. El ecomuseo es la herramienta, es el instrumento que nos va a permitir empezar a articular ese relato del que estoy hablando, empezar a construir ese relato y además no solo construir el relato, que esa sería la parte como de diseño de qué es lo que vamos a contar, sino ya materializarlo, es decir, empezar a contar ese relato, ¿no? Y ahí, pues bueno, el ecomuseo consiste en este instrumento artesanal en el que se va haciendo una museología desde abajo, trabajando en función de las necesidades que surjan, ¿no? Aquí tenemos una imagen que lo ilustra bien. En un momento dado, para hacer estas actividades de interpretación de paisaje cultural y de paisaje de naturaleza campesina de nuestro territorio, pues nos hacía falta un centro de recepción que fuera humilde para poder dejar cosas ahí, ¿no? y tener una logística mínima. Y bueno, aquí tenemos la imagen de cómo se hace eso, pues manos a la obra y restauramos esta caseta y la utilizamos para el trabajo, ¿no?
Es un poco la metodología de trabajo, ¿no? Parte de esa metodología de trabajo. Luego la actividad del ecomuseo se concreta en estas actividades interpretativas. La actividad interpretativa es una de las actividades centrales del ecomuseo, ¿no? Pero en las que la mirada es esta mirada que combina lo experto con la sensibilidad hacia la historia local y hacia esta memoria del campesinado, ¿no? Y entendiendo el territorio, este paisaje cultural, como un producto cultural que es el resultado de miles de años de trabajo de generaciones y generaciones de campesinos que son los que lo han construido. En él encontramos iglesias prerrománicas como esta maravilla, que es una joya del siglo IX, ¿no? Que es promoción de un rey asturiano. Pero precisamente yo creo que el valor de la interpretación que hacemos en esta iglesia está en que la contextualizamos muy bien, ¿no? Y se explica, yo creo que muy bien, cuál es la intención de los reyes asturianos a la hora de construir estos edificios en los lugares en los que están construidos, que es la parte que generalmente no te cuentan cuando te hacen una presentación de un templo como este, ¿no? Bueno, hacemos actividades muy diversas, pero no voy a entrar en el detalle, pero nos interesa tanto hacer una reinterpretación de ese patrimonio más histórico-artístico en un sentido clásico, más de la piedra, vinculado a la piedra, pero nos interesa también mucho incorporar toda esa parte de patrimonio etnográfico y de la parte inmaterial, sobre todo, del patrimonio. Y estas actividades se tienen que orientar en un doble sentido. No es solo hacer interpretación hacia afuera, que es de lo que voy a hablar ahora, sino también hacia adentro. Tenemos que reinterpretar nuestro paisaje en clave cultural hacia quienes nos visitan, porque si no, no se van a enterar de lo que tienen delante, ¿no? Hay que decodificar eso, aportando todas las claves interpretativas que son necesarias para entender esto como un paisaje cultural. Entonces, hay actividades que están pensadas para hacer una interpretación hacia quienes visitan el territorio y proceden de otros sitios, ¿no? Pero es muy importante la labor de interpretación del patrimonio hacia adentro, en un sentido como curativo, porque los herederos de la memoria campesina, porque campesinos ya no somos, esa es la realidad, los campesinos se han extinguido en Europa, ¿no? Ya son una especie extinguida, extinta. Pero nosotros somos herederos de su memoria, entonces es una carga pesada, porque es una memoria construida en torno a muchos argumentos de negación, ¿no? Lo campesino siempre se ha negado sistemáticamente por haber sido el mundo campesino y los campesinos sujetos contrarios, ¿no? Formaron parte de ese conjunto de colectivos humanos que de alguna manera imposibilitaban el avance del progreso, en el sentido ilustrado y moderno de la palabra. Al igual que los indígenas, al igual que otras minorías, que colectivos racializados, premodernos o con rasgos propios de la premodernidad, eran un obstáculo para el avance de la modernidad. Y se desplegó todo un discurso sobre el campesinado cargado de conceptos negativos, ¿no? Como personas atrasadas, palurdos, paletos, tontos. Bueno, todo este tipo de argumentos se fueron percolando y se fueron interiorizando. Todavía a día de hoy, pues cuando haces una encuesta etnográfica con la gente, con las personas que muchas veces son vecinos y vecinas y conmigo tienen confianza. Y siempre la frase inicial cuando les preguntas algo es la misma, sistemáticamente. Bueno, ya sabes que yo no sé nada, ¿no? Que yo soy un ignorante, que no tengo ni idea de nada, entonces no sé qué interés puede tener lo que yo te voy a contar. Eso es lo que me dicen generalmente, ¿no? Y entonces ahí intentas ya, pues, quitar todo ese lastre, ¿no? Diciendo, bueno, pues en realidad te pregunto porque lo que me vas a contar yo ya sé que tiene interés para mí, de mano, si no, no estaría preguntándotelo, ¿no? Pero es que es necesario hacer un trabajo enorme como de sanación en ese sentido. Entonces aquí la interpretación del patrimonio se entiende como una estrategia de cura colectiva en la que tenemos que deshacernos de ese lastre que nos impide reinterpretar nuestra propia historia, como colectivo, que nuestra historia es la historia del campesinado, y tenemos que, desde adentro, intentar reconstruir, o mejor dicho, construir un nuevo relato en el que no esté tan presente esa carga, ¿no? Esa carga negativa, ¿no? Hay que liberarse de esa carga y aquí es un poco el papel del intérprete de patrimonio en estas tareas, es un poco esa, porque al final hay que construir un relato a partir de esto, ¿eh?
Y ahí el papel del intérprete es doble, es planificador. Aquí se está planificando algo que luego en el futuro se va a contar, hay que contarlo, ¿no? Y entonces con las mujeres de Santo Adrián, en este caso, aquí se está haciendo un taller sobre el papel que tuvo la mujer como responsable de la salud antes de que apareciesen los profesionales de la salud, ¿no? Y la salud fuese una cuestión más administrada por el Estado. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es ese ejercicio de vamos a quitarnos esta carga, porque si no nos quitamos esta carga no vamos a avanzar. Entonces, ahí es fundamental el papel del profesional que se encarga de organizar estas actividades para anular, digamos, esos elementos, porque si no, no se va a poder desplegar un relato nuevo. Vamos a repetir lo mismo de siempre. Somos ignorantes, somos tontos, atrasados, hemos sido un problema para el avance del progreso, ¿no? Y ahí es clave la labor de un profesional. Y en ese sentido, la Ponte Museo siempre reclamamos la profesionalización de las personas que hacen esto, ¿no? Yo como director del Ecomuseo, mi trabajo es voluntario, porque yo tengo otra profesión, pero las personas que se encargan de estos talleres son personas que están contratadas siempre dentro del Ecomuseo y se procura que las labores de interpretación del patrimonio siempre las lleve a cabo una persona que está contratada directamente y que debe formarse y profesionalizarse en esa actividad, ¿no? Bueno, así es como vamos construyendo como esta estrategia de resiliencia, ¿no? En la que nos financiamos, intentamos construir una infraestructura en la que podemos a partir de o con la que podemos resistir y construir estos relatos nuevos, ¿no? Sobre el territorio. Y ahora voy a pasar un poco a la parte de ciencia. Yo no sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto me queda? 15. Muy bien, muy bien. Y en lo que tiene que ver con la parte científica, sí quería destacar aquí que todas estas actividades que hacemos interpretación de patrimonio desde la perspectiva de la planificación y desde la perspectiva de la ejecución, y esas actividades son en sí mismas procesos susceptibles de ser investigados, ¿no? También desde una doble perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva más interna, es decir, desde reflexionar sobre lo que nosotros mismos hacemos. Aquí tenemos algunos resultados, por ejemplo, en forma de publicaciones, ¿no? Artículos sobre los itinerarios culturales, por ejemplo, en clave de género que hemos hecho, ¿no? O la interpretación del patrimonio como una herramienta para la comunicación e innovación social en la gestión del arte rupestre, como herramienta más de gestión en este caso, ¿no? Entonces, bueno, son simplemente ejemplos de cómo los propios procesos que hemos puesto en marcha también desde el Ecomuseo los hemos convertido en objetos de reflexión y de investigación que nos permiten crear nuevo conocimiento y publicar, menos de lo que yo quisiera, pero publicar artículos y también monografías, ¿no? Este libro de Mariposa, Tierra, Mujer, que es accesible a través de nuestra página web, sintetiza el trabajo que se hizo, por ejemplo, en el taller de recogida de memoria oral con las mujeres del Concejo de Santo Adriano, ¿no? Es una monografía menos científica, menos academicista y tiene un sentido más divulgativo, pero también, bueno, forma parte de este conjunto de publicaciones con las que procuramos hacer ciencia a partir de la interpretación del patrimonio, que es un poco el resumen. Y luego también las actividades que hacemos, y esto es muy interesante, son objeto de estudio por personas que no pertenecen a nuestra organización. Porque claro, podéis sospechar, con razón, que de nosotros mismos a lo mejor podemos hablar bien, ¿no? Y que a lo mejor no somos suficientemente objetivos a la hora de pensar en nuestras propias prácticas. Pero es interesante que nos visitan de forma periódica. Aquí pongo un ejemplo, pero hay más. Nos visitan de forma periódica investigadores que vienen de otros países y que nos analizan algunas de las actividades que hacemos. En este caso, María Ángel Villalobos hizo su TFM para la University of London sobre uno de los itinerarios interpretativos que hacemos en el Ecomuseo, que son unos itinerarios musicalizados, en los que combinamos las técnicas que son, digamos, más tradicionales de interpretación de patrimonio, más de tipo comunicación de contenidos, con la música en directo a medida que vamos haciendo el itinerario, ¿no? Entonces interpretamos la música medieval, en este caso, en los propios edificios medievales, ¿no? En la iglesia de Tuñón, que es del siglo IX, o la iglesia de Villanueva, que es del siglo XII. Y ahí pues interpretamos cantigas de
cantigas o temas del mester de clerecía o del mester de juglaría o también temas de la tradición del mundo aquitano, que es muy rica en época medieval, ¿no? Bueno, todo esto que implica, lógicamente, una preparación bastante importante a nivel histórico y de documentación y también de interpretación, porque hay que contar con músicos que sean capaces de tocar la música medieval, ¿no? En este caso colabora con nosotros Chuaco Mieva, que es un músico muy conocido en Asturias y fuera de Asturias también. De hecho, ganó un premio Emmy con los Chieftains, con un disco que grabaron que se tituló Santiago, y él fue uno de los músicos que colaboró que participó en ese disco, ¿no? Y entonces, bueno, a María Ángel le despertó mucho interés y consideró que podía hacer una investigación de ese trabajo y la materializó en forma de tesis de máster, ¿no? Así que, bueno, este es otro ejemplo de cómo la interpretación del patrimonio se convierte en un objeto de investigación, en un objeto epistémico, y tanto nosotros también, igual que nosotros nos autoinvestigamos y reflexionamos sobre nuestras propias prácticas, pues otros investigadores hacen lo propio desde fuera, ¿no? Desde ese afuera. Bueno, y concluyo un poco aquí con esta parte que tiene que ver con el aspecto más científico. Finalizo aquí la ponencia en la que, bueno, traté de resumir un poco el trabajo que hacemos desde la Ponteco Museo, apoyándome en esos tres conceptos: el de resistencia, en el que os presenté cuál es el problema al que nos enfrentamos quienes vivimos en ese territorio, estos procesos de naturalización que de alguna forma están negando nuestra propia historia, cómo planteamos esa estrategia de resistencia apoyándonos en la interpretación del patrimonio, diseñando un instrumento que nos permite enfrentarnos a esos discursos y resistir, porque plantear la resistencia es relativamente fácil. Ahora articularla en términos prácticos es un poco más complicado. Con la Ponteco Museo estamos intentando hacer eso para construir esos nuevos relatos sobre nuestra propia historia, sobre nuestro propio territorio, y a la vez, pues, que hacemos todo eso, generamos nuevo conocimiento en torno a esta, llamémoslo, ciencia de la interpretación del patrimonio. Creo que podemos hablar de ella, aunque también es un arte, así lo describe la Asociación de Intérpretes de Patrimonio en sus estatutos, y yo estoy completamente de acuerdo con ello, pero se puede hacer ciencia a partir de la investigación y del análisis de esos procesos, ¿no? Y es un poco lo que os quise contar. Espero haber sido suficientemente sintético y bueno, iba a decir convincente, no tengo por qué convencer, se trata de convencer, de acuerdo, pero no tiene por qué estar todo el mundo convencido, ni mucho menos. Yo no sé si acabé antes de tiempo, ¿no? Y si queréis preguntarme alguna cosa, ¿no? Exactamente, ¿no? Como decía Unamuno, ¿verdad? Unamuno. Como Jesús, al que no podemos estar más agradecidos, que además le hemos hecho toda la descoordinación previa. No, que va. Acabado antes, vamos a abrir un momentito de preguntas.